Amén, amén, bendiciones. Bendiciones, mis amados, por favor. Avísenme si se escucha y si se ve bien. Bendiciones, estoy batallando un poco con la señal. Amén. Bendiciones, bendiciones, mi amada Margarita. Bendiciones, amada Reina Lozano. Muy buenas noches a todos. Bendiciones, yo soy Betty Cuevas de México. En esta noche tengo la bendición de compartir con ustedes una porción de la palabra en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Bendiciones, mi hermana Reina Lozano desde Honduras. Bendiciones, mi amada. En esta noche, gracias, bendiciones a todos. Después de esta transmisión, los invito para que vayamos al grupo para llevar a cabo la siguiente ministración. Amén, en el nombre de Jesús. Y para llevar a cabo nuestra vigilia de los días viernes. Amén. Bendiciones, bendiciones, mi amada hermana Susana desde Colombia, mi hermana Fabiola Carrascal. Bendiciones. Bien, vamos a iniciar en el nombre de Jesús con una oración. Amén. Para que sea Él hablando a través de mi boca, para que sea Él obrando en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bendito Dios, gracias le doy, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Padre Santo, porque usted me permite, Señor, estar en este momento aquí, Señor. Use, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, su Espíritu Santo sea guiando mis labios, pase carbón encendido por mi boca, por mis labios, usándome, siendo un vaso útil para usted, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Sea tomando el control, sea obrando, sea dándome la sabiduría, y sea usted, Espíritu Santo, limpiando, sea usted quitando todo estorbo que quiera venir a interrumpir esta transmisión en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Prepare los corazones para que reciban esta palabra, Señor, que usted, Padre Santo, manda para cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Quite todo estorbo, Señor. Prepare la tierra. Padre, su palabra dice que su palabra no vuelve vacía, sino que hace todo aquello para lo cual la ha enviado, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén, amén. Mi hermana Rafaela, bendiciones. Gracias. En esta noche quiero compartir con ustedes una porción de la palabra y lleva por título: Tú decides la distancia entre Dios y tú. Amén. O entre tú y Dios. Hay momentos en nuestra vida, amados hermanos, que sentimos que algo nos falta, que sentimos que aún a pesar de que estamos en el camino del Señor, aún a pesar de que estamos sirviendo, amén, amén, un poco mala señal, dice mi hermana, que sea el Señor poniendo orden, sea el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, tomando control, amén. Hay momentos en nuestra vida espiritual, en que aún sirviendo, eso me pasó a mí en algún momento de mi vida, aún sirviendo, aún estando sirviendo en mi congregación, en todo lo que yo podía servir al Señor, amén, dejando que el Señor ministrara mi vida. Aún así, hubo un momento en mi vida en que yo sentía que algo me faltaba, en que yo sentía en que no me sentía como esos hombres y esas mujeres de la palabra del Señor que sienten o siervos
y siervas que predican la palabra del Señor, ese brillo, ese gozo con el que hablan del Señor. Amén. Yo sentía una felicidad, tal vez sí, pero una felicidad momentánea. Amén. Yo sentía siempre, yo le decía al Señor, yo siento que algo me falta. Siento que necesito más de ti. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, mi amada, que así sea. Amén. Yo sentía que algo me faltaba. Yo sentía que necesitaba más. Yo decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué a los siervos o a las siervas Dios les habla así? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué pasa eso? ¿Será acaso que Dios hace acepción de personas? ¿O será acaso que bueno, por alguna circunstancia yo no pueda escuchar la voz de Dios o no tenga esa intimidad como habla, como de la que hablan los siervos o de lo que habla la palabra? Amén. Entonces, al yo preguntarle al Señor todo esto, entendí lo que una vez el Señor habló a mi vida, a través de su palabra. Amén. Dios nos ha hecho una invitación a todos, una invitación abierta, ahora sí que para acercarnos al Señor. No es el Señor el que se aleja de nosotros, sino que somos nosotros los que nos alejamos del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor que Él nos hace una atenta o abierta invitación a que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4:16, vamos a la palabra del Señor. Hebreos 4:16, dice la palabra del Señor: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Nos dice, acerquémonos. La palabra del Señor, la primera palabra que dice en este versículo, dice acerquémonos. O sea, que los que tenemos que dar el primer paso, o los que tenemos que hacer el primer movimiento, o los que tomamos la decisión, somos nosotros, porque dice la palabra del Señor: acerquémonos, pues. O sea, somos nosotros los que tenemos que acercarnos al Señor. El Señor siempre está ahí, siempre ha estado ahí presto, siempre está dispuesto para nosotros, porque dice su palabra que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Amén. Entonces, cuando yo entendí esta palabra, cuando yo entendí que era yo la que tenía que acercarme al Señor. Amén, amada, dice Isaías 6:6, pedía que purificaran sus labios. Amén, sí, eso era lo que decía yo al decir que pasara carbón encendido por mis labios. Amén, que purificara mis labios, que mis palabras fueran palabras de bendición, palabras solamente no carnales, no siendo yo, sino que sea el Espíritu Santo hablando a través de mi boca. Amén. Entonces les decía, Isaías 6:6, mi amada. Amén. Entonces, cuando entendí esta palabra que dice, que el Señor decía que era yo la que me tenía que acercar. Amén. Entonces fue cuando yo dije, ok, entonces yo tengo que acercarme al Señor. Soy yo la que tengo que acercarme al Señor. Soy yo la que me ha alejado del Señor. Soy yo la que no he buscado esa verdadera intimidad con el Señor. Amén, en el nombre poderoso de Jesús.
Hoy quiero compartir con ustedes los cuatro distancias o 4 grados que el Señor nos habla en la palabra del Señor, que el Señor nos habla, en su palabra, en el libro de Éxodo 19. El Señor nos habla de cuatro distancias que Él marcó para con su pueblo, para con su pueblo de Israel. Amén. Ok, dice la palabra del Señor en Éxodo 19. Éxodo 19. Amén. Dice, es el versículo 9, del 9 al 12. Si miramos primero en la palabra del Señor el trato que tuvo Dios con los israelitas, fue poniendo primero una cierta distancia, porque el Señor nos conoce, el Señor sabe todo. Dice la palabra del Señor que para Él no hay nada oculto. Amén. Entonces, el primer límite que el Señor puso, o la primer distancia que el Señor puso, fue al pie del monte. Amén. Ahí es donde vamos a leer Éxodo 19, de los versículos 9 al 12. Amén. Leemos la palabra del Señor. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Amén. El primer límite que el Señor le puso al pueblo de Israel para entre Él y el pueblo fue el pie del monte. Amén. El segundo límite, o la segunda distancia que el Señor puso, fue cuando Dios invitó a Aarón, a Nadab y a Abiú, y a 70 de los ancianos de Israel, para que subieran al monte a adorar a la distancia. Este fue el segundo límite que puso el Señor entre Él y el pueblo de Israel. Esto lo vemos en Éxodo 24, del 9, versículo 9 al 17. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí,
hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur estaban con vosotros. Están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Amén. Ese fue el segundo límite. Cuando Dios invitó a estos hombres, los invitó, pero fue hasta cierto límite nada más, hasta cierta distancia. El primer límite o la primera distancia fue al pie del monte. Y el segundo límite fue, o la segunda distancia fue un poco más arriba, cuando invitó a Aarón, Nadab, Abiú y a 70 de los ancianos de Israel para que subieran y le adoraran. Amén. El tercer límite o la tercera distancia fue cuando Josué, este varón, le fue permitido, antes de que Moisés subiera al monte, que Moisés subiera a verse cara a cara, a estar cara a cara en la presencia del Señor, a Josué se le permitió, amén, le fue permitido llegar. Ahora sí que fue el tercer límite. Estaba al pie del monte el pueblo de Israel, una distancia un poco más arriba estaban Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y un poco más hacia arriba le fue permitido estar a Josué con Moisés. Amén. Después de allí, y el cuarto límite o la cuarta distancia fue cuando a partir de allí, dice la palabra del Señor en el versículo, en el mismo capítulo, Éxodo 24, pero en el versículo 12 y 13, ahí es donde nos habla, dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y aquí en estos versículos 12 y 13 la palabra del Señor nos habla cuando fue Moisés, se levantó Moisés y fue Josué lo acompañó. Amén. Ese fue el tercer límite o la tercera distancia. Amén. Ya el cuarto límite o la cuarta distancia que el Señor le habló al pueblo y que el Señor permitió al pueblo. Amén. Fue cuando dice la palabra del Señor en el versículo 15, dice: entonces Moisés subió al monte, una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Cuando Josué y Moisés fueron a otra distancia o otro límite, duraron ahí, dice la palabra del Señor, estuvieron ahí por 6 días, y al 7º día fue cuando el Señor habló a Moisés. Amén. Y ahí fue cuando le fue permitido a Josué contemplar la gloria del Señor antes de que Moisés fuera a la presencia del Señor, a estar cara a cara con el Señor. Amén.
Entonces, el cuarto límite o la cuarta distancia fue cuando Moisés subió a la presencia del Señor. Esto no lo narra, lo dice la palabra del Señor en el versículo 17. Amén. Dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amén. Después de estos 6 días, y al séptimo día el Señor habló a Moisés para que fuera ante él, ante su presencia, para estar, dice la palabra del Señor, ahí cara a cara. Amén. En donde dice la palabra del Señor también que es cuando el rostro de Moisés brillaba y que él tuvo que ponerse un velo. Amén, porque era tanto el resplendor, era tanto la gloria de Dios en la cara de Moisés que resplandecía, y por eso se puso ese velo. Entonces, ese es el resplandor, ese es el gozo. Allí en la presencia del Señor, allí en la cumbre del monte, es donde recibimos el poder, donde recibimos la estrategia, en donde recibimos, ahora sí que en esa intimidad con el Señor es donde recibimos todo eso que necesitamos, todo ese gozo, esa felicidad que necesitamos para enfrentar nuestra vida. Ese verdadero gozo, no felicidad momentánea, amén, sino ese gran gozo que es el que refleja el siervo, la sierva, porque es lo que ahora sí que lo que se ve en el rostro de la persona, ese gozo, ese denuedo que habla la palabra del Señor, que es al hablar, que usas o que se le ve al hablar del Señor. Es donde se hace esa conexión, esa intimidad en el monte. Amén. Subir al monte. Amén. Entonces, en la palabra del Señor, en Éxodo 32, yo me preguntaba en ese momento, ¿por qué el Señor a unos les permitió estar llegar, hasta cierto lugar, y a otros un poco más arriba, y solamente a Moisés le permitió estar frente a él, cara a cara? Amén. Yo me preguntaba el por qué, pero dice la palabra del Señor en Éxodo 32, ahí nos habla la palabra del Señor el por qué. Amén, porque como les decía anteriormente, para el Señor no hay nada oculto. Aun a que nosotros digamos o expresemos algo contrario o nuestra cara reflejemos reflejemos lo contrario, el Señor lo sabe todo. Para Él no hay nada oculto, por eso dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, aquí en Éxodo 32 es donde vemos que fue a causa del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía, como dice la palabra del Señor, que es el pecado el que nos separa del Señor. Amén. No es el Señor el que se aparta de nosotros, sino que es el pecado el que se separa, el que hace esa separación entre el Señor y nosotros. Amén. El primer nivel, mis amados hermanos, era el pueblo de Dios que más tarde nos habla la palabra del Señor, que era el pueblo que
que miraba, solamente escuchaba, no miraba al Señor, sino solamente lo escuchaba. Solamente escuchaba cuando el Señor venía y hablaba. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor descendió, amén, cuando le habló a Moisés que iba a venir, iba a descender, en la montaña humeaba, amén, humeaba, los truenos eran tal que el pueblo temía y decía, no, le dijo a Moisés, no, Moisés, tú habla con él. Tú habla con el Señor y nosotros haremos todo lo que el Señor te diga. Amén. ¿Por qué? Porque este pueblo representa a las personas que solamente estamos esperando o solamente estamos quietos, escuchando nada más a los demás o viendo el esfuerzo de los demás, o queriendo solamente, o dependiendo solamente de otros siervos. Amén. Pueblo era el pueblo que solamente, que todavía en su corazón el Señor conocía, porque por eso solamente les permitió, dice la palabra, solamente hasta el pie del monte, que no toquen. ¿Por qué? Porque de seguro morirán. Amén. Porque ese pueblo, recordemos que ese pueblo fue el mismo que más tarde, desesperándose, porque Moisés estaba en la presencia del Señor 40 días, él se tardaba, este pueblo fue el que se desesperó y el que le dijo a Aarón, haznos un Dios, porque este Moisés no viene, no sabemos, necesitamos un Dios a quien adorar. Fue cuando Aarón les pidió las joyas, amén, e hicieron un Dios, amén, y le adoraron, dice la palabra del Señor, le adoraron. Entonces este pueblo todavía tenía cosas, todavía tenía pecados. Hay ocasiones en que decimos, cuando el Señor le dijo a Moisés, santifícalos y que laven sus ropas. El Señor hablaba de esa limpieza, de ese arrepentimiento, de ese arrepentimiento de nuestros pecados para ser personas dignas de estar frente a la presencia del Señor. Amén. Entonces, este pueblo es a veces este pueblo de que decimos, Señor, te entrego esto, pero esto no. Me arrepiento de esto, pero esto no. Amén. Ese era ese pueblo. Por eso el Señor no le permitía llegar más allá, porque es como dice la palabra, es el pecado el que hace división entre Dios y nosotros, o entre nosotros y Dios. Amén. En el segundo límite, recordemos que ahí el Señor invitó a Aarón. Ahí iba Aarón, estaba Aarón y sus hijos entre los sacerdotes y los ancianos que ascendieron al segundo límite o a la segunda distancia. Ahí estaba Aarón. Amén. Ahí estaba Aarón. Pero recordemos que Aarón se dejó llevar e hizo lo que el pueblo de Israel, lo que los israelitas le pidieron. Amén. Tal vez por temor, no sé, pero Aarón se dejó llevar e hizo, fue cuando les pidió las joyas e hicieron ese Dios que adoraron, ese Dios de oro. Amén. Entonces allí el Señor conocía que Aarón sí era un hombre que le amaba, que le adoraba, que creía, mas sin embargo todavía había algo. Amén. Y entonces fue por eso que solamente le permitió llegar hasta ese límite. Amén. Fue también que sus hijos, amén,
Después también dice la palabra del Señor que más tarde sus hijos desobedecieron. Amén. Desobedecieron, dice la palabra del Señor en Números 3:1. Dice que Nadab y Abiú, que también estaban con Aarón, amén, entre los sacerdotes y los ancianos que ascendieron al segundo límite o a la segunda distancia, ahí estaban también los hijos de Aarón, amén, pero ellos también perecieron por ofrecer a Dios sacrificio no autorizado, amén, por no obedecer, por la desobediencia, amén. Entonces, al tercer límite o a la tercera distancia le fue permitido llegar a Josué. Josué, este varón, dice la palabra del Señor, conocemos, amén, a Josué, que fue uno de los 12 que fueron a reconocer la tierra prometida y regresaron. Sí vieron que había gigantes, pero regresaron aún con esa fe, creyendo que el Señor iba a cumplir su promesa. Ellos creían y decían, sí, hay unos gigantes, pero sabemos que el Señor nos va a cumplir su promesa. Y si Él dijo que nos iba a dar la tierra, esta tierra entonces nos la va a dar. Josué fue entre estos 12, fue el que regresó. Josué y Caleb fueron los dos hombres que dijeron, sí hay, pero el Señor cumplirá su palabra. Amén. Josué fue un siervo también que siempre estaba con Moisés. Lo que Moisés le ordenara, Josué lo hacía. Josué miraba todo lo que hacía Moisés. Amén. Y dice la palabra del Señor que cuando Josué no estaba haciendo algo que le hubiese mandado Moisés, o algo, haciendo algo que Moisés le hubiese dicho o le hubiese mandado, dice la palabra del Señor que Josué estaba siempre en el tabernáculo, siempre en la presencia de Dios. Es por eso que Josué, él le fue permitido llegar, ahora sí, al tercer nivel, ahora sí que más arriba a la presencia del Señor. Amén. Y Moisés, sabemos que este siervo fue el hombre escogido del Señor, el hombre escogido para liberar al pueblo de la esclavitud, el hombre que aún a pesar de tanta tal vez de no entender, fue un hombre que dejó todo, porque recordemos que él vivía en grandes riquezas, en donde no le faltaba nada. Él prefirió dejar toda esta vida, todos los lujos, el poder de que le llamaran ser el hijo de la hija de Faraón. Amén. Él dejó todo esto, él prefirió, dice la palabra del Señor. Amén. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los placeres del pecado. Prefirió buscar algo más. Amén. Pasó 40 días y 40 noches con Dios. Recibió los 10 mandamientos. Amén. Dios habló con Moisés cara a cara, porque era un hombre que le buscaba. Era un hombre que
que no podía vivir sin esa intimidad con el Señor, sin tener esa conexión con el Señor, obedeciendo a cada cosa que el Señor le mandaba, a cada orden que el Señor le daba, él la obedecía, aún a pesar tal vez en ocasiones de no entender, aún tal vez en ocasiones de no creerse capaz. Mas sin embargo el Señor le decía siempre, yo voy contigo, yo te respaldo. Entonces Moisés dejó todo esto para estar en obediencia. Amén. Fue por eso que a Moisés se le permitió estar cara a cara con el Señor. Amén. Dios, dice la palabra del Señor, que así como Moisés le fue permitido estar cara a cara con él, hoy en día nosotros tenemos esta oportunidad, ahora sí que esta invitación abierta de acercarnos al trono del Señor, de buscarle. Somos nosotros los que decidimos hasta qué límite vamos a llegar. Amén. Si es hasta el pie de la montaña, al pie del monte, o al primer nivel, o al segundo nivel, al tercer nivel o al cuarto nivel. Amén. Moisés fue esa águila que vivía en las alturas, que estaba siempre en las alturas, que siempre permanecía arriba, siempre subía a la montaña. Recordemos que las águilas, ellas, sus nidos, lo hacen o lo forman en las montañas, en lugares rocosos también, arriba de en los árboles, pero en lo más alto, o sea, que siempre están en las alturas. Raro se va a ver un águila en el piso, raro, porque las águilas desde arriba es donde tienen su visión más amplia. Desde arriba es donde al enemigo, ahora sí que donde tienen su poder, donde ellos son poderosas, es en las alturas, es arriba. Entonces es subiendo al monte, teniendo esa intimidad con el Señor, es cuando recibimos ese poder, es cuando recibimos las estrategias, es cuando tenemos ese verdadero gozo, esa verdadera felicidad. Amén. No felicidad momentánea. Como les decía yo, que hubo un momento en mi vida que yo la sentí. Sí, servía y sí, yo decía que estaba con el Señor o me acercaba al Señor, pero entendí que yo solamente llegaba al pie del monte. Me faltaba tener esa intimidad, me faltaba reconocer mis pecados, me faltaba tener ese verdadero arrepentimiento, esa división que yo misma provocaba entre Dios y yo. Amén. Entonces, hoy el Señor nos invita a que decidamos, que hagamos ese reconocimiento interior para decidir quiénes vamos a ser. Si el pueblo que estaba al pie del monte, como las gallinas, solamente esperando que alguien más les diera, estar
decimos acá en México, atenidas a alguien más, esperando que alguien se sacrifique por nosotros y no hacer nada nosotros, solamente escuchar que no, sí, que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios que bendice, pero solamente escuchar, no acercarnos a su presencia, no ir más allá. No, el Señor estableció estos límites, pero no porque Él no quisiera que el pueblo subiera, sino porque había eso. El Señor conocía lo que había en el corazón y era por eso que no le era permitido subir más. Amén. Subir más arriba hasta llegar a la presencia del Señor. Entonces, nosotros decidimos si somos como esas gallinas, como esos polluelos que están en el piso, o somos esas águilas que poco a poco subimos de nivel en nivel, o de como dice la palabra del Señor, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Porque también no es que todo sea ahora sí que de la noche a la mañana. Eso es algo que el Señor, al procesarme, a mí me hizo entender. Amén. Porque yo había momentos de desesperación. Había momentos en que yo decía, pero Señor, ¿por qué? Si yo esto, si yo lo hago, si yo busco, si yo esto. No, es porque verdaderamente el Señor necesitaba trabajar, necesitaba que yo lo dejara, que Él obrara en mi vida. ¿Para qué? Para así entonces yo pasar de esa distancia a otra distancia. Y poco a poco ir encontrando el Señor, irse revelando a mi vida. Y poco a poco ir encontrando ese lugar y estar en esa presencia gloriosa con el Señor. Amén. Entonces, hoy yo los invito, mis amados, durante este tiempo, en estas 40 madrugadas, el Señor, yo los invito a que escuchemos y hagamos lo que el Señor nos está hablando. Que dejemos que, como el Señor le dijo a Moisés, santifícalos y diles que laven sus ropas. Amén. El Señor nos habla a santificarnos, nos habla a que lavemos nuestras ropas. Amén. Entonces, hoy el Señor nos hace esa invitación. Está abierta ahora sí la invitación a acercarnos, como dice la palabra, acercarnos a Él, acercarnos al trono de la gracia, para recibir misericordia, para hallar esa gracia que necesitamos en ese momento difícil o en los momentos difíciles. El Señor nos llama y el Señor nos hace esa invitación. Amén. Esta, mis amados, es una palabra que primero que nada el Señor me ministraba a mi vida primero. Entonces hoy yo se las comparto, y que sea el Señor hablando a sus corazones. Amén. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Los intercesores, mis amados, están tomando las peticiones. Los intercesores están tomando las peticiones para que oremos por cada una de ellas en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, mis amados. Los bendigo en el nombre de Jesús y los invito a escuchar la voz del Señor. Amén. Bendiciones.